Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Local comercial en la calle principal fue destruido por vándalos. Consulta a la comunidad sobre la ley de derecho de la naturaleza. Padres de menor asesinado en Colombia piden justicia. En pleno vuelo, una mujer da luz a su bebito. Un holandés viaja a visitar a la familia de su novia en el Perú y se lleva tremenda sorpresa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, esperando que el día de hoy hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el arduo trabajo que tuvieron las autoridades policiales durante el fin de semana largo. Y como sabemos, varios hechos ocurrieron, varios accidentes, pero también incidentes por parte del comportamiento de la comunidad. Un hecho lamentable que ocurrió este fin de semana fue en la parte de Mayville, en donde un accidente pesado entre un auto y una moto ocurrió. En esta oportunidad, el conductor de un Nissan Kick alcanzó bastante fuerte al conductor de una moto. El impacto hizo que el motociclista quedara gravemente herida y estaba sangrando profusamente. Su situación era delicada. La policía tuvo que cerrar completamente la vía para que la policía de tráfico hiciera una investigación y pudiera concluir qué fue lo que ocurrió. Cámaras de seguridad de un negocio al parecer grabaron cómo ocurrió el accidente. Los paramédicos también transportaron a este hombre con urgencia al hospital para que recibiera atención médica avanzada y de inmediato lo colocaron en la unidad de los cuidados intensivos. Allí, según lo que indicaron las autoridades, en este momento se abrió una investigación. En otro hecho, también la policía recibió una avalancha de llamadas por una pelea grande que se estaba llevando en la parte de Mandolin Strat. En ese caso, según lo que indicaron, hubo hasta lanzamiento de botellas, piedras en esta esquina que se conoce como la esquina caliente entre Pinda Strat y Mandolino Strat. La policía se presentó rápidamente y se encontró con muchas personas en la calle quienes estaban hablando de lo que había ocurrido. Todo mostraría que una pelea se salió de las manos y el problema que al mediodía había ocurrido terminó con un joven herido. Mientras que los policías estaban allí presentes, un vehículo Hyundai a una alta velocidad llegó y un hombre se bajó y empezó allí también a agredir a otra persona. Informaron según lo que indicaron, la primera patrulla. Después se movilizaron allí conjuntamente con las demás patrullas para el área de JMCI en el caso de Oliphant Strat. Allí se encontraron con otro hombre también que estaba herido y tenía también sangre. Los testigos le declararon a la policía que eso había ocurrido un poco más hacia el norte. Las autoridades también en este momento están abriendo una investigación conjuntamente con los detectives para saber exactamente lo que ocurrió allí. Cambiando de tema, una cámara de seguridad de WinMe logró grabar el momento exacto en que un vándalo llegó y violentó este espacio con reversa en su vehículo y como se ve en las cámaras, allí no solamente dañó todo este local en la calle principal, pero también se llevó varios artículos y pertenencias del lugar. Hoy en día, lastimosamente, los comerciantes de la calle principal no solamente han sufrido por pérdidas frente a la situación económica que pasa en la calle principal y muchos de ellos han tenido que cerrar sus comercios, pues ahora los ladrones y los malhechores también están al acecho mirando cómo pueden violentar estos diferentes comercios. Como se ven en la cámara de seguridad, no solamente en la madrugada, en la noche, pero también durante el día, allí lamentablemente las cosas se salen de las manos. En este caso, como podemos ver, un vehículo A35587 que había sido robado anteriormente, según las autoridades, en la parte de Companashim, fue el que entró abruptamente a ese lugar. Un ladrón por completo entró a la parte de WinMe en reversa, causando un daño completo, un desastre y destrucción total, quebrando vitrinas, quebrando también muebles y demás, robándose algunos objetos entre prendas y demás. Al momento en que él terminó, salió también con su vehículo Honda de este lugar. Todo quedó grabado y en la mañana el dueño entregó la queja. Lógicamente la policía comenzó a hacer toda la investigación, no solamente para ver quién estuvo detrás de la destrucción de WinMe, pero también quién había robado este auto.
Cambiando de tema, recientemente en una conferencia de prensa el ministro Ursel Arens estuvo hablando sobre la ley del derecho de la naturaleza, la cual se quiere anclar en la Constitución. Pues ante esto, la próxima semana, el 27 y el 28 de marzo, tendremos unas sesiones informativas en donde la comunidad podrá asistir a la MFA, tanto en Sabaneta como en Paradera, para poder recibir la información de lo que trata. Si tienen preguntas, si tienen dudas o de pronto opiniones frente a este tema, será el momento de hacerlo. El Ministerio de Naturaleza quiere invitar a toda la comunidad para vociferar su pensamiento sobre la propuesta de ley del derecho de naturaleza. También tendrán la oportunidad para que el mandatario y todo su equipo responda a cualquier pregunta, cualquier preocupación o confusión que se pueda tener frente al derecho de naturaleza y lo que significa para nuestra isla. Por ese motivo, según lo que indicó el ministro Ursel Arens, tendremos 2 noches de consulta para toda la comunidad. La próxima semana, el miércoles 27 de marzo, en la MFA en Sabaneta y el jueves 28 de marzo en la MFA en Paradera. Estas facilidades multifuncionales servirán como espacio para que las personas lleguen entre las 6:30 y hasta las 7:30 de la noche y reciban información. También las personas que quieran hacerlo de una forma digital podrán dar el feedback a través de www.publico.aw/consulta y allí también entregar lo que ellos piensan sobre esta ley. Una cosa es que sabemos que podemos estar de acuerdo y es que la naturaleza merece una voz en el desarrollo de nuestra isla. El derecho de la naturaleza es uno de los esfuerzos para que la naturaleza reciba su estatus legal, para que verdaderamente pueda ser definida y no solamente para nuestros valores, pero también para que en la Constitución la naturaleza sea un derecho. Empezamos nuestra ronda internacional en la capital de Colombia, en Bogotá, donde recientemente varios padres estuvieron allí marchando para pedir justicia para que se pueda esclarecer lo que ocurrió con el pequeño Dylan, quien hasta el momento sus padres no han recibido respuesta sobre lo que pasó con el menor. Hoy se cumple 1 mes y 10 días desde que Dylan Santiago Castro fue reportado como desaparecido y 1 mes y 6 días desde que se encontró su cuerpo. Hasta el momento no se ha hecho justicia, no hay capturas y no se ha conocido el resultado de los exámenes forenses realizados al menor. Aunque ya se tienen resultados del ADN encontrado en el cuerpo del pequeño, aún falta por determinar a quién pertenece. Toda esta investigación sigue siendo un misterio, por lo que el padre de Dylan sigue clamando por justicia para su hijo. Es muy conmovedor lo que vivió mi hijo y la muerte de mi hijo. Todo el mundo se preguntará qué es lo que pasa. En ese momento las autoridades están haciendo su trabajo, están haciendo su labor y muy pronto van a haber resultados. Que se haga justicia porque eso no puede quedar así. La tía del niño confía en los resultados de las investigaciones. Hoy exijo justicia por mi sobrino, que este caso no sea uno más de que queda en la nada, de que queda en el olvido. Hoy en el centro de Bogotá, madres y padres de niños asesinados y violentados marcharon reclamando justicia para sus hijos. Unos familiares muy cercanos con los que nosotros vivíamos, un tío y un familiar del tío, ellos abusaron de mi hijo, le pegaron una enfermedad a mi hijo, entonces ya gracias a Dios y se está haciendo justicia. Enviando un mensaje contundente para proteger a la población infantil. Temor, el temor de quedarse solo, el temor de dormir, el orinarse en la cama, el no querer saludar a alguien. Cambiando de tema, el Perú ha sido considerado como el segundo país a nivel mundial donde se registran más accidentes de tránsito y según lo que a los estudios han determinado es que lamentablemente se debe a que bien sea no respetan las normas de tránsito o también por conductores bajo los efectos del alcohol. A continuación, un estudio de lo que se ha desarrollado. La imprudencia y negligencia al volante se ha convertido en algo de todos los días. Fatales accidentes de tránsito, que causan sufrimiento, familias que lloran a sus muertos y que exigen justicia ante la irresponsabilidad de choferes. Las cifras son alarmantes, son 94 las personas fallecidas por accidentes de tránsito solo en enero y febrero de 2024, según datos brindados por la Policía Nacional.
siendo uno de los más recientes el ocurrido el lunes 11 de marzo en San Martín de Porres, en donde 2 jóvenes fallecieron al ser embestidos por un vehículo manejado por un policía que invadió la vía del Metropolitano. El suboficial Edgar Rivera Miranda ahora debe cumplir 7 meses de prisión preventiva. Esta no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Ya es costumbre por parte de los conductores invadir la vía del Metropolitano por evitar el tráfico y ahorrarse algunos minutos. Solo entre enero y lo que va de marzo, se reportó 848 vehículos particulares que invadieron la vía exclusiva, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Con este terrible historial, fuimos calificados como el segundo país con los peores conductores del mundo, según un estudio realizado por la aseguradora Comperda Market. Este estudio se evaluó diversos aspectos de conducción, incluyendo límites de alcohol, calidad de carreteras y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, situándonos solo por debajo de Tailandia. Las autoridades de la capital en Colombia, en Bogotá, están tras la pista de varios sujetos que estuvieron pegando panfletos en donde allí querían generar cierto miedo a la comunidad, pues la policía, gracias a un trabajo exhaustivo, llegó hasta este lugar, quitó los panfletos y lograron detenerlos. ¿Quién quiere sembrar el miedo en Bogotá? Esta madrugada, el ojo de la noche llegó en el momento que los policías de la localidad de Barrios Unidos sorprendieron a estos 4 jóvenes pegando panfletos en los negocios de los barrios Alcázares y 7 de agosto. Los carteles son alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia Frente Capital. Los uniformados les encontraron decenas de estas hojas marcadas con los símbolos de este grupo. De inmediato verificaron por toda la zona y encontraron que los retenidos estaban divididos y ya habían empapelado gran parte de este sector de Bogotá. Uno a uno fueron retirados los panfletos. La calle 67 estaba llena de estas hojas. Los retenidos llevaban overoles y, según los agentes, cubrían sus rostros con pasamontañas. Al preguntarles el por qué pegaban los carteles, manifestaron que les habían pagado en el centro de la ciudad por hacerlo y que desconocen de qué tratan. Las 2 mujeres y los 2 hombres fueron trasladados hasta la URI de La Granja, donde tendrán que explicar lo ocurrido en la madrugada en el norte de Bogotá. En Latinoamérica, varios países están sufriendo de un inclemente calor. Hemos visto como, por ejemplo, Río de Janeiro ha subido a límites inusuales, pero también, por ejemplo, en Ecuador, en Quito, allí los usuarios han indicado que el calor es exhaustivo y que ya temen por la situación que se puede registrar. Las playas totalmente inundadas de personas, piscinas y demás, pues ante esto las autoridades piden también que las personas tengan en cuenta no solamente el uso del protector, pero también el consumo de agua. Varias ciudades del país han soportado altas temperaturas por segundo día consecutivo. El intenso sol ha generado un alto consumo de agua, principalmente en Quito y Guayaquil. En el puerto principal, los habitantes tuvieron que hacer deporte, caminar o compras pese a la temperatura que este domingo llegó a 35 grados centígrados. Las piscinas municipales lucieron llenas en sectores populares de la ciudad. Asimismo, 20.900 personas optaron por salir a las diferentes playas de la península de Santa Elena para refrescarse en el mar. Salinas, por ejemplo, registró un aumento de visitantes. Está muy fuerte el sol, pero como todo digo, hay que cuidarse y disfrutar con lo que es la playa acá. Los turistas realizaron deportes acuáticos, nadaron entre las olas y usaron bloqueador por la radiación alta y el intenso sol. Hoy día estamos compartiendo con los amigos y todos, cada quien carga su bloqueador. En Quito, las canchas de vóley permanecieron vacías durante la mañana de este domingo ante la ola de calor. Cuando la temperatura disminuyó, gran cantidad de personas realizaron actividad física. La sequía está, pero terrible aquí en Ecuador, porque en esta temporada, años anteriores, sí sabía estaría lloviendo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada habitante consuma 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. Pero en Quito, el crecimiento ha sido exponencial, llegando a consumir hasta 11 baldes grandes de agua por ciudadano. Y esta es una noticia positiva. Vean cómo las azafatas en pleno vuelo lograron ayudar a una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto. Como muestran las imágenes, la mujer de origen haitiano logró dar a luz a su bebita en pleno vuelo.
salto de altura. Este 15 de marzo nació un bebé a bordo de un avión que iba de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Pasajeros compartieron imágenes en redes sociales. Una doctora que viajaba en la aeronave y sobrecargos asistieron el parto. Un pilar de esto son las sobrecargos. Ellas toman entrenamiento para estas situaciones. Vemos el caso de hoy, lo que sucedió. Supieron manejar la emergencia. La mamá y el bebé están sanos. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Este bebé nació dentro del marco del 90 aniversario de la aerolínea, por lo que esta lo invita a volar 90 veces gratis. Las reglas para que embarazadas puedan abordar dependen de cada aerolínea, pero la recomendación a nivel internacional es no volar a partir de la semana 36. De 1 a 32 semanas de embarazo no se necesita ningún certificado médico para viajar. ¿Qué pasa después de las 33 semanas? Entonces, la aerolínea ya puede pedir un certificado médico donde el doctor diga o dé fe que no va a haber ningún riesgo en el vuelo. Este bebé se suma a la estimación de más de 70 nacimientos en la historia de los vuelos comerciales. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una kubota connection non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais kubo por imagina. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats Again, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats Again mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Como você está com o baby aqui dentro? Sim, estou com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me está bien cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo. Que como mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Piensa que mãe. Mãe, por com ele assim? Ah, sim, me por com ele. O mês me trata por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby está aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchos estudios han desarrollado que si una persona, por ejemplo, podría tener una detección temprana de algún tipo de cáncer, esto podría salvarle la salud. De hecho, una actriz en Hollywood, ella no solamente se dio cuenta que tenía cáncer en las mamas, pero gracias a que tuvo una detección temprana, pudieron ayudarle y pasar por todo el proceso. Así que es importante la detección que sea a tiempo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Es conocida por su papel en las pantallas de cine, pero esta semana la actriz Olivia Munn se dirigió a redes sociales, compartiendo que se realizó una mastectomía doble luego de descubrir que tenía cáncer de mama. El diagnóstico se hizo poco después de lo que ella describió como una mamografía normal. Las mamografías no son perfectas, todavía son la mejor herramienta de detección que tenemos para la población general. El doctor Daniel Stover del Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio dice que además de las mamografías, conocer su historial familiar de salud y factores de riesgo genéticos es crucial. Mann acredita el descubrimiento de su cáncer al uso de una herramienta de evaluación de riesgo hecha por su ginecólogo obstetra. Creo que una de las cosas que ciertamente sorprende a algunos de nuestros pacientes que son diagnosticados con cáncer de mama es que cuando pasan por estos cálculos de puntuación pueden tener un riesgo más elevado de lo que anticipaban. El Instituto Nacional del Cáncer dice que la herramienta de evaluación de riesgo de cáncer usa un modelo estadístico para estimar el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama. Típicamente involucra varias preguntas sobre el historial médico de la persona, historia reproductiva y antecedentes familiares. Usualmente lo hace un médico, pero también se puede completar en línea por el paciente. Stover dice que una puntuación de riesgo no diagnostica el cáncer, sino que empodera al paciente y al médico con conocimiento que puede llevar a exámenes adicionales como un ultrasonido o una resonancia magnética. Y llega nuestra sección de las más virales y arrancamos con este trío de jóvenes amigas que quisieron darle una sorpresa a su amiga que no veían hace 8 meses y que reside en España. Pues allí las redes sociales fueron las testigas de este momento conmovedor. Estas jóvenes planearon un gran viaje y el momento quedó registrado en un video que subieron a TikTok. Ellas allí, sin pleno aviso, decidieron viajar hasta Murcia, en España. El video compartido en TikTok por un usuario muestra la odisea de estas jóvenes para reencontrarse con su amiga después de 8 meses sin verse. Las jóvenes, después de planificarlo cuidadosamente, decidieron sorprender a Agostina mientras caminaba por la calle. Las jóvenes, escondidas detrás de un local, allí le hicieron como señas a su amiga, quien se dio la vuelta y quedó completamente en shock al verlas. La reacción de la joven al ver a sus amigas no se hizo esperar. Entre lágrimas y emociones fue abrazada por sus compañeras, quienes no dudaron en demostrarles su cariño y aprecio tras meses de estar separadas. La escena conmovió a la comunidad de TikTok, acumulando más de 2 millones de reproducciones. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presentamos un invento el cual ha sido un éxito total. Y es que un abuelito decidió construirle a su mascota una manijita para que pudiera entrar y salir de la puerta cuando quiera. En redes sociales, los videos vinculados a animalitos están cada vez más en furor. En este caso, un joven compartió el ingenioso invento que hizo su abuelo para que su perro pueda moverse tranquilo por la casa. El video cautivó a miles de personas, quienes señalaron que fue una gran idea de parte del hombre. En la grabación, la usuaria de TikTok indicó: "Mi abuelo le hizo una manija para que entre y salga cuando quiera". Acto seguido, exhibió al perrito, que apoyó su pata sobre el tirador colocado en la parte inferior de la puerta y pudo ingresar sin problemas. "El rey vive como quiere", aclaró la joven en la descripción. El video acumuló más de 3 millones de reproducciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Festival de la Belleza de Procter & Gamble. P&G lanza su Beauty Festival. Participen para ganar shopping vouchers de 250 florines, comprando 2 de las marcas favoritas de Procter & Gamble con un valor mínimo de 15 florines, entre ellas el Gillette, Secret, Crest, Oral-B, Pantene, Head & Shoulders, Old Spicy, Always, Tampax y también Ivory. Depositen el recibo original con el nombre y el teléfono en las cajas promocionales en los supermercados o también podrán enviarla al 594-5860. Último día para participar es el 27 de marzo. Sabemos que los padres de familia, los hermanos, se enorgullecen y se alegran cuando un hijo o un hermano pasa a la universidad, pues esto ocurrió también en el Perú cuando un joven fue también admitido a una prestigiosa universidad.
Una madre se hizo viral en redes sociales al no contener las lágrimas, ya que descubrió que su hijo logró ingresar a una prestigiosa universidad en el Perú, conocida como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este acontecimiento, compartido por un usuario, conmovió a miles de personas y resaltó la importancia del apoyo familiar en el logro de objetivos académicos. Para muchos jóvenes peruanos, ingresar a esta universidad es un sueño y es un objetivo de vida. Este fue el caso de este joven de ingeniería industrial, quien tras meses de preparación y esfuerzo vio su trabajo recompensado al alcanzar una de las ansiadas vacantes. En un acto de unidad y apoyo, los padres y el hermano del postulante lo acompañaron en su casa para ver los resultados del examen de admisión. Y así un holandés fue sorprendido por la familia de su pareja en el Perú al momento en que quiso visitarla. Con panfletos, con pancartas y también con cánticos lo recibieron en el aeropuerto. En un emocionante encuentro en el aeropuerto de Perú, Jorge Chávez de allí, un joven holandés, experimentó la calidez y el entusiasmo característico de la cultura latina. El extranjero, que llegó desde Holanda, no esperaba la gran sorpresa que le daría la familia de su novia peruana. Este conmovedor video fue capturado y subido a las redes. Todo inició cuando el extranjero, visiblemente emocionado, salió de la zona de llegadas. De repente se encontró con varios integrantes de la familia de su novia, quienes lo recibieron con carteles, globos y una alegría desbordante. La sorpresa fue tal que el joven se quedó atónito al ver el esfuerzo y el cariño que su nueva familia le había preparado. Este tipo de recibimientos son muy inusuales en la cultura, según lo que indicó. La familia y las demostraciones de afecto ocupan un lugar central en la vida social. Sin embargo, para alguien que proviene de un contexto cultural diferente, como lo es la cultura holandesa, la experiencia puede resultar abrumadora y profundamente conmovedora. El video rápidamente se viralizó y muestra la secuencia completa del encuentro, desde el momento en el que el holandés avistó a su novia y a su familia, hasta los abrazos, las lágrimas y también las risas que compartieron. Y los dejo con esta temática en una fiesta de cumpleaños, que al mejor estilo del cantante puertorriqueño Chayanne, pues la familia quiso sorprender a la mamá porque muy seguramente es una fanática del cantante. En Colombia, una mujer decidió festejar su cumpleaños con la temática del cantante puertorriqueño Chayanne. Una de sus hijas decidió grabar los detalles de la celebración y lo compartió en TikTok. En las imágenes se puede apreciar que habían caras del músico pegadas en la pared, junto al cartel de feliz cumpleaños. A su vez, fue colocada una foto de cuerpo completo para que la cumpleañera se pudiera también tomar fotos. Por otro lado, la joven exhibió que en la parte superior de la torta también figuraba el rostro de Chayanne. Hice la tortica baja en azúcar. Fue un éxito, comentó la creadora. La publicación llamó la atención de los usuarios y hasta el momento tiene más de 2 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tendremos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.